leemos la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice, segunda de Crónicas, capítulo 25, y de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que había matado al rey su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Aquí lo que quiere decir en este versículo es que rentó soldados del reino del norte. ¿Okay? Versículo 7. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más de esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató a los hijos de Ser 10,000, y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Ben-Jorón, y mataron a 3,000 de ellos, y tomaron gran despojo. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te has puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, el rey de Israel, envió a decirle a Amasías, rey de Judá:
El cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer. Y aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hallaron el cardo. 19. Tú dices: he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora tú en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Esa fue la respuesta del rey del norte. Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios, dice la Biblia, que los que quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Ben-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Ben-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén. Y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en la casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria y volvió a Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacán, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Versículo 27, 28 último dice: desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron, y lo trajeron en caballos y sepultaron con sus padres en la ciudad, dice la Biblia, de Judá. Qué triste historia. Pero hoy vamos a pedirle a Dios que nos ayude para poder entender lo que tiene para nosotros en este día. Amén, hermanos. Por favor, ayúdeme a orar. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te bendecimos, porque tú eres el Dios grande, poderoso y soberano. No hay nadie como tú. Reconocemos tu poderío, tu grandeza sobre todo el universo, sobre toda la tierra. No hay nadie como tú. Tú eres grande, fuerte, Señor, y a quien venimos hoy a rendirte gloria, honra y alabanza. No hay nadie como tú. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Señor, a quien venimos hoy, Señor, a darte nuestro corazón, nuestra vida, en obediencia por lo que tú has hecho a nuestras vidas. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mis amados hermanos. Bueno, hace muchos años, en mi tiempo de juventud, cuando empezaba en el Evangelio, le estoy hablando ya de un poquito atrás, en unas de esas salidas de evangelización, me presentaron a un joven que necesitaba de Dios, muy joven, y lo invitamos a la iglesia. Este joven llegó a la iglesia en un día donde escuchó el mensaje de la palabra, y impactado por el mensaje que en esa noche se estaba predicando, él recibe a Cristo como su Salvador. Y eso hizo el cambio radical en él, y se vio de una manera alegre, positivo, como hermano, cuando hemos nosotros la experiencia que hemos tenido cuando hemos recibido a Cristo. No sé usted, yo la tuve, y es algo maravilloso, es algo hermoso. Este joven comenzó a
a llegar a la iglesia, solamente que no tenía transporte. Se le comenzó a dar el transporte. Me recuerdo que yo me hice cargo de él y comenzamos a llevarlo, a darle el seguimiento. Y mientras le dábamos el seguimiento, yo tenía que andar con él, caminar con él, hablar por teléfono y tratar la manera de que él pudiera estar en la iglesia. Y cuando me doy cuenta en las pláticas, ya que hemos entrado en confianza, él me dice, yo quiero confesarle algo. Me dice, yo quiero confesarte algo, porque pues estaban los jóvenes. Me dice, yo quiero confesarte algo. Yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, fíjate que yo padezco de una enfermedad. Y yo me quedé así, ¿verdad? Un poquito callado, esperando que él siguiera con la historia. Pero él hizo una pausa porque le dio pena. Se miró que le dio pena y me dice, es difícil y duro para mí decirlo. Aquel joven estaba bien flaquito. Bien flaquito. Yo pensé que era así porque pues era primera vez. O nunca lo había visto. Y me dice, yo estoy diagnosticado con el SIDA, me dijo. Y cuando me dijo así, adentro del carro, yo quería dejar el carro solo corriendo, ¿verdad? Cuando uno no tiene la instrucción o no tiene la orientación de cómo tratar este problema. Y es un problema muy grande porque cuando hablábamos de hace años del SIDA, le estoy hablando de hace muchos años, para mucha gente el tener una persona con SIDA cerca era como si rápidamente se iba a contagiar. Eso era algo erróneo y eso trajo muchos problemas. Luego corta la historia. El joven estaba yendo a la iglesia. El joven entró en un momento de entrega a Dios. Y en uno de esos días me dijo, te voy a confesar algo, me dijo. Fíjate que yo fui con el médico y el médico me halló que yo no tengo nada, me dijo. Yo le dije, ¿nada de qué? De lo que te comenté el otro día que tenía SIDA, porque me dijo, yo estoy contagiado. Pero cuando yo fui con el médico que me chequearan otra vez, me dice, me encontraron que yo no tengo nada. Yo dije, wow, le digo, ¿qué puede pasar aquí? Le digo, de que Dios hizo el milagro en tu vida. Dios te sanó. Estamos mencionando que están hablando dos jóvenes. Y uno nuevo en el evangelio y el otro que no entendía mucho, en ese caso soy yo. Y yo le decía, bueno, Dios hizo el milagro. Dios te sanó, gloria a Dios por eso. Y nos quedamos en esa parte que solamente le dije, bueno, sigue adelante, sigue yendo a la iglesia, sea agradecido y que Dios en su momento va a seguir haciendo más cosas contigo. Llegó el momento de que tuvimos que soltarlo para que él caminara solo. Él muy alegre, comenzó a agarrar, hermano, cuerpo, porque era bien flaquito, comenzó a agarrar color. Pero en el vecindario había otro hermano que lo conocía también. Pasó el tiempo y aquel joven dejó de ir a la iglesia. Lo comencé a buscar y comencé a decirle, no te alejes, sigue adelante. No te alejes de las cosas de Dios, no te alejes de lo que Dios ha hecho en tu vida, recargarle de lo que Dios había hecho en su vida. El problema es de que él me dijo, ¿sabes qué? Un día me dijo, ya no me busques. Voy yo a tomar mi decisión propia, porque yo necesito hacer muchas cosas en la vida de las que no he hecho. Yo le dije, perfecto, toma tu decisión y tú haz lo que tú quieras. En cierto día, el hermano que vivía en ese complejo de apartamentos me dijo, César, te tengo una mala noticia. Y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, ¿te acuerdas del joven? Sí, le digo, ¿dónde está? Me dice, cayó hospitalizado. Le digo, ¿le pasó algo? ¿Le sucedió algo? ¿Lo atropellaron? ¿Lo golpearon? Porque era una zona bien mala ese lugar. Y me dijo, no. Me dice, decayó y una vez más decayó con el problema del SIDA.
Le digo, pero ¿cómo? Si el Señor lo había sanado, que eso era el diagnóstico del médico, y él había tenido un cambio. Me dice, no sabemos cómo es de que él otra vez el SIDA le volvió. No muchos días después me dijo, César, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Le dije, se murió. Se murió el joven, se murió. A mí me dejó eso en shock porque fue algo que en realidad, inesperadamente, hermano, pasa o pasó. De la misma manera, en cierta ocasión, en un servicio muy glorioso, el predicador estaba haciendo un llamado y entre la multitud había un joven en la iglesia donde yo me congregaba, donde nacimos con mi esposa. Y el predicador insistió en el llamado en esa noche y se enfocó en un joven que estaba ahí. Y el joven le dijo, no quiero yo nada, le dijo, de esto. Al terminar el servicio, curiosamente, aquel joven salió sin despedirse y en esquina se escuchó un balazo, que era muy común allá y es muy común escuchar balazos. Muy curiosamente, al que habían, o la bala que le había caído, una bala se escuchó, no sé cuántas se dieron, y esa bala le atravesó el pecho a aquel joven. Bueno, le estoy contando una historia para que usted tenga la idea de lo que hoy vamos a hablar. Porque entender de que Dios nos da privilegios y nos da las oportunidades en la vida es de aprovecharlas. Pero muchas de las veces tenemos el problema nosotros de a veces no entender el propósito y plan de Dios. Y aquí hoy hemos de considerar una parte interesante y es la vida de Amasías. Si hoy le pusiéramos título a este tema, tal vez le pondríamos, hermano, y le llamaríamos tal vez, así por decirlo, ¿verdad? Una vida incompleta de la vida de un creyente. Ahora, al examinar la vida de aquí del rey Amasías, veamos aquí a un hombre que de una manera se involucró, pero nunca entregó su corazón. Ese fue el detalle y el problema que nosotros podemos notar en este estudio. La Biblia describe a Amasías de esta manera, que dice la Biblia en los versículos que leímos, e hizo lo recto ante los ojos del Señor. Aunque la Biblia, la historia bíblica, como leímos, nos dice de que no lo hizo recto o no lo hizo con todo su corazón delante de Dios. Ese es el problema que nosotros podemos encontrar aquí en este caso. Aunque no, ¿verdad? Podemos decir, no toda su vida fue así, sino que si nosotros vemos la historia o aquí la vida de Amasías, se cuenta aquí, como acabamos de mencionar, en 2 capítulos, en el libro de los Reyes capítulo 14 y en Segunda de Crónicas capítulo 25. Y la única diferencia en los dos relatos es que en Segunda de Crónicas ofrece aquí más detallada en la lectura que hemos dado sobre la vida de Judá contra Edom, que esa historia no se narra bien en el libro de los Reyes. Pero estos relatos del reinado de Amasías describe 3 periodos importantes en esta historia que leímos rápidamente. En el primer periodo, o en primer lugar, se nos cuenta de los primeros días de la ascensión al trono que sucedió en la vida de Amasías. En segundo lugar, leímos de lo que fue la batalla de Judá contra Edom. Y en tercer lugar, vemos de una manera la batalla contra Israel. Entonces, al entender o al estudiar por un momento la historia de Amasías, vamos a poder ver de esta manera cómo representa aquí a un hombre, y vamos a llamarle, como aquí el segundo libro de Crónicas le llama, un corazón imperfecto. ¿Ok? Y cuando nosotros leemos esta parte o mencionamos la palabra imperfecto,
a mí me llama mucho la atención lo que dice Segunda de Reyes, en el capítulo que acabo de mencionar, 14. ¿A qué se refiere cuando usa la palabra imperfecta? Para poder entender lo que queremos hablar en esta hora. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, en el capítulo 14. En el versículo 3. Comparando capítulo 25 de Segunda de Crónicas, de su corazón imperfecto a lo que se refiere. Y lo vamos a entender de esta manera. Dice el versículo 3: y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Escucha lo que dice el versículo. Aunque no como David, su padre. Ahí es donde entra la palabra imperfección. Porque la Biblia lo que dice cuando habla de un corazón imperfecto, refiriéndose a él, es que no hizo conforme a sus padres. En este caso, el ejemplo y el modelo a seguir era David. ¿Ok? Entonces, dice aquí: hizo conforme a todas las cosas que habían hecho Joás, su padre. Entonces, entendamos aquí algo interesante, que lo que él hizo y lo que él siguió no fue lo que Dios quería que él hiciera. Entonces, vemos aquí que la Biblia en esta parte lo llama un corazón imperfecto. Aquí, al observar la vida de este rey, nos vemos obligados a examinar por un momento. Mis amados hermanos, vamos a ponerlo en este contexto. Vamos a examinar nuestras vidas por un momento. Empecemos con esta pregunta: ¿estamos nosotros ofreciendo nuestro servicio a Dios como debe de ser, como Dios quiere que nosotros lo hagamos, o lo estamos haciendo sencillamente a medio corazón? Vamos a ponerlo de esa manera. Recuérdese que cuando hablamos de corazón, estamos hablando de la vida, estamos hablando de la existencia, estamos hablando de lo que nosotros podemos razonar y pensar. Aunque cuando la Biblia habla de corazón, también se refiere al miembro, ¿verdad?, que está dentro de nosotros. Pero también se refiere a la vida, a la conducta, también se refiere a nuestras acciones. Ahora, cuando vemos nosotros los primeros días de Amasías en la Biblia, aquí dice la Biblia que tenían, mis amados hermanos, 25 años, cuando de una manera había alcanzado o había llegado donde muchos tal vez deseaban llegar, y era al trono. Aquí entendamos la vida de este rey. Y unos 50 años antes, Judá había alcanzado uno de los puntos más bajos de su historia. Así que después de la muerte de Ocosías, su madre Atalía había tomado el control del trono, que intentó matar a todos los herederos. Usted se recuerda el domingo, ¿verdad? Así que hizo matazón, quiso quitar a todos del camino. Pero hubo alguien que le quitaron de las manos. ¿Y quién fue al que le quitaron de las manos? Fue a Joás. Y eso fue su tía, la que se cree que pudo haber sido hermanastra, no sé si es así la forma como se dice, de Ocosías. Así que entonces la tía vino y le arrebató de las manos a Atalía a uno de los nietos, quien vino a ser Joás. Recuérdense que a la edad de 7 años, Joás, hermano, lo ponen en el trono para reinar. Pero recordemos aquí la historia de que Ocosías viene de Joás. Ahora, aquí hay una parte interesante que debemos de entenderlo, porque lo vamos a poder entender más adelante. Eso quiere decir que Joás había sido enseñado bajo la ley. Un reformador interesante que habla la Biblia, Joás, porque vino a reformar la ley, vino a reformar el templo, vino a reformar el culto, la adoración a Dios.
Muy interesante, porque la Biblia dice que tenía una persona que era el sumo sacerdote, quien era el que lo aconsejaba, el que le ayudaba a tomar decisiones. La historia donde cambia es donde dice la Biblia que muere el sumo sacerdote, el que le ayudaba, el que lo aconsejaba, y cuando él muere es que entonces Joás se olvida del templo y se olvida del culto a Dios. Ahora, pero en ese lapso de tiempo de reinado de Joás con sus hijos, ahí existió un personaje, y este personaje se llama Amasías. Eso quiere decir que Amasías, cuando reina a la edad de 25 años, no era un niño, no era un jovencito, ya era una persona adulta. Eso me dice a mí de que Amasías también fue instruido bajo la ley y había entendido lo que era la reforma y lo que era el culto a Dios. Recordemos que habían sido criados dentro del templo y que conocían la verdad y conocían la ley y sabían quién era Dios. ¿Alguien está aquí? Entonces, vemos que bajo la influencia del sumo sacerdote, Joás restauró el templo y las prácticas de la ley. Eso nos dice el capítulo 24 de Segunda de Crónicas, el versículo 17 y el versículo 18. Pero entendamos de que Joás sufrió una humillación, que fue derrotado por los asirios, o los sirios, perdón. Y esta era la condición de Judá cuando Amasías aquí se convirtió en rey. Había un problema muy grande, había una idolatría fuerte, porque recordemos que cuando murió su padre, el país estaba en caos espiritual, había un problema de idolatría. Ahora, cuando él toma el trono, cuando su padre Joás fue asesinado, como dice en Segunda de Crónicas 24, 25, esto era común en esos periodos, que cuando los reyes hacían algo que no era agradable o que no estaba bien, entre ellos mismos se mataban y usurpaban el trono. En este caso no fue así. Hubo un respeto a lo que era la dinastía, a lo que era la familia real. Porque los que mataron, hermanos, a Joás, y los que mataron más adelante a lo que fueron los reyes, ellos cuidaron la silla para los que iban a venir. Ahora, cuando vemos aquí, en este periodo que era así, por lo que la primera preocupación de un nuevo rey, por lo general implicaba un castigo para los que habían matado al rey. Y aquí hay algo que sucede anteriormente, porque cuando vemos la práctica típica era de matar no solamente a los responsables que habían matado al rey, sino que también castigaban y mataban a toda la familia, desde el abuelo, padre, hasta toda la descendencia que había, nietos, bisnietos, con el fin de acabar con aquella actitud negativa y mala. Pero aquí hay algo interesante, porque este hombre, llamándose Amasías, el rey de Judá, que había entrado, lo primero que hizo fue buscar y matar a los que habían matado al rey, que era su padre. Pero aquí hay algo interesante, porque él hace algo interesante en esta movida, porque no mató a los hijos que habían matado a su padre, sino que mató a los papás solamente, a los que habían hecho la maldad con su papá, fue a los que mató. Y aquí hay algo interesante, porque él usó una ley, donde él, hermano, buscó la ley para vengarse, pero no completamente de la familia, sino solamente, hermano, de los que habían hecho mal. Por eso que en la ley que leímos, donde recita el mismo, y donde dice de que no morirá el padre por los hijos, ni los hijos por los padres. Esa es la ley que Dios le había marcado a Moisés que no sucediera. Y esa parte él viene y la practica tal y como está, al pie de la letra. Eso lo hizo marcarse como un buen líder, como una persona entendida, sabia y conocedor de la ley. Porque nadie que no conociera la ley no hubiese hecho tal acción. Otra persona, otro rey, hubiera dicho: maten a todos,
maten al perro, maten la gallina, maten hasta la vaca, destruyan a todos, no dejen ni suegra ni suegro, maten hasta los abuelos que no son. Eso era la actitud de los reyes en aquellos entonces. Este hombre marcó un buen principio, y el buen principio que marcó, y dijo: no, solamente vamos a matar a aquellos que mataron a mi padre. Claro, estas prácticas que estamos aquí leyendo en esta parte de la Biblia era, hermano, como se conoce la ley del talión: diente por diente y ojo por ojo. Estas historias bíblicas sencillamente son para recordar algo interesante, y es la bondad y la misericordia de Dios a la vida de un pueblo y de un individuo. Porque cuando Cristo vino, Él vino a abolir esta ley. Dijo: no es así. No, sino el Señor viene y dijo: al que te maldice, bendícelo. Entonces, hoy en el tiempo de la gracia, vuelvo y remarco esto para que usted me pueda entender y no me vaya a malinterpretar, hermano, de que estamos motivando al odio, porque la iglesia del Señor no está, hermano, para venganza. No, la iglesia del Señor está para bendecir aún a los que los maldicen. Entonces, entendamos aquí la batalla de Edom contra Edom. Después de castigar a los asesinos de su padre Amasías, comenzó a reconstruir un ejército, y fue el ejército de Judá, donde leímos que habiendo reunido 300,000 hombres de guerra, y que también dice la Biblia que también rentó o hubo un contrato con 100,000 del reinado del norte, que era el reinado de Israel. Ahora, ¿qué era lo que él quería hacer? Ir contra su enemigo, hermano, contra los edomitas, para destruirlos. Ahora, entendamos aquí, estamos viendo un ejército de 400,000 hombres de guerra. No eran cualquier cosa. Era un ejército temible, era un ejército grande, era un ejército que podemos decirlo y marcarlo, que Judá tenía más guerreros que Israel. Comparamos 300 a 100, probablemente Israel tenía más, o tal vez no le alcanzó el dinero para rentarlos, pero él rentó 100,000 para poder estar seguros de la conquista. Pero veamos aquí esta historia fascinante, porque su intención era ir y conquistar. Ahora, en este paso que estamos considerando, la Biblia dice, hermano, que apareció aquí algo inesperado, algo que él no se esperaba, algo que no estaba en los planes, y fue el mensajero de Dios. Dios envió al profeta Amasías y le dijo que los soldados de Israel que él había contratado, le dijo, no era correcto que los llevara, porque le dijo, fíjese lo que le marcó el profeta Amasías: porque Dios no está con Israel ni con Efraín. Eso está serio. Eso está serio. Lo que el profeta le fue a decir al rey Amasías, ya a punto de salir a la guerra, le dijo: no te los lleves, no vayan contigo, regrésalos a su casa. Ahora, al rey Amasías le gustó la idea y dijo: bueno, vamos a regresarlos. Usted leyó conmigo donde dice la Biblia que los regresó a sus casas. ¿Y qué fue lo que pasó? Se enojaron, se airaron, y en esa ira que tuvieron, cuando iban de regreso, creo, la Biblia reserva, pero nos ayuda a pensar, pero sí dice la Biblia que los que habían regresado para acompañar a Judá a la guerra, se airaron y regresaron, y, hermano, hicieron matazón al pueblo, a pueblos que pertenecían a Judá. Se vengaron. Le dijeron: si no, en otras palabras, no vamos contigo, nosotros vamos a destruir, sea a los enemigos o sea a ustedes. Y la Biblia dice, hermanos, que destruyeron ciudades y siguieron su camino. Ahora, la historia de la Biblia no dice, hermano, esa parte cuando la Biblia dice
que Amasías regresa y se le da un informe de lo que pasa, pero quedó escrito. Eso quiere decir de que sí, él tuvo en cuenta, hermano, el desastre que hicieron los de Israel. Ahora, tiene sentido por la razón por la cual cuando él regresa, no en el momento, pero al pasar un tiempo, días, meses, él planificó algo para después levantarse contra Israel por lo sucedido. Tiene sentido. Porque no tenía sentido el pedirle ayuda cuando tenía guerra con él. No tenía sentido. Pero ahora sí tiene sentido porque Israel le había hecho daño a él. Pero volvamos al punto. Porque aquí, cuando vemos esta parte, podemos hoy mencionar algo de lo que para nosotros puede ser una jactancia, de lo que puede ser alguna vanagloria. En la vida tal vez nosotros, bueno, yo hablo de mí, hermano, en algún momento de la vida tal vez sentimos haber alcanzado tal vez la cima, o tal vez decir ahora sí puedo, o tal vez con lo que tengo me llegué a creer o pensar que tenía todo. No sé si a usted le pasó lo mismo, pero muchas de las veces nosotros creemos, hermano, que tenemos el control del mundo, que ese es el problema del hombre en la vida. El hombre de la vida piensa que con lo que ya sabe, que con lo que tiene, o con la herencia que tiene, o con el trabajo que tiene, o con el carro que tiene, o con la casa que tiene, muchas de las veces pensamos de que ya tenemos todo en la vida, y no es así. Recuérdese que lo que tenemos en la vida hoy está y mañana no está. Bueno, al menos a mí me ha pasado. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Entonces, no podemos jactarnos de algo que sabemos que es ficticio, que es momentáneo, que es pasajero. No podemos levantarnos el cuello y decir yo tengo aquí, yo tengo allá, yo tengo esto. Porque como le pasó, hermano, a aquel hombre que el Señor mencionó en algunos de los pasajes de los evangelios, de aquel hombre que tenía todo y dijo, tengo todo, voy a hacer más graneros para poder ampliarme más. Y que la Biblia dice, el Señor hablando, que escuchó una voz y le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu corazón. Entonces, muchas de las veces las cosas que tenemos de la vida no deben de hacernos sentir grandes, o que nos hagan sentir superiores, o que nos hagan sentir de que somos los dueños del mundo, hermanos. Yo pienso que eso sería lo absurdo, sería lo más triste de la vida de una persona, creer de que tiene todo, cuando ese todo hoy está y mañana ya no está. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Aquí podemos recordar este sentimiento de humillación. Y podemos imaginarnos, hermano, a Joás entrando en Jerusalén con su oponente derrotado. Y cuando me refiero aquí a Joás, no es al papá de Amasías, porque el papá de Amasías se llamó Joás. Aquí estamos hablando de Joás, del rey del norte, al que le había pedido que se enfrentaran y hacer guerra. Ahora, aquí está teniendo problemas ahora con Israel, porque él le pide de que pelee y que de una manera vaya a pelear, porque él siente que él puede ganarle y puede lograrle. Ahora, en la lectura que dimos, él le da una parábola y le da el ejemplo del Líbano y le da el ejemplo del desierto, de que le pide de que le dé a su hija para que se case con él, de una manera como queriendo manipular, pero la parábola se la manda el rey de Israel para darle a conocer de que no se meta con él, porque él se siente grande cuando él solamente es una rama del desierto, cuando él quiere venir a enfrentarse a un árbol de cedro del Líbano. Mandó a conocer que Israel en posición era más grande que él, sin él darse cuenta, pensando que él tenía más por el ejército que tenía, y estaba equivocado, muy equivocado. Ahora, salen a la guerra, se ven las caras,
¿Y cuál es el problema? De que cuando ven que van perdiendo Judá, salen corriendo. ¿Y qué es lo que pasa? Salen detrás de ellos, agarran al rey, hermano, lo aprisionan, que era la costumbre. Y la costumbre que era que cuando agarraban al rey, lo mataban. Lo mataban. Esa era la costumbre. Por esa razón es que Saúl, hermano, fue destronado de lo que era el reino que Dios le tenía a él y a su descendencia, porque no mató al rey de Amalek. Desobedeció. Era una costumbre que esta gente hacía. Aquí el rey de Israel le perdona la vida al rey de Judá, a pesar de que él tenía la autoridad de hacerlo. No lo hizo. Pero ¿qué fue lo que hizo? La historia de la Biblia nos dice de que él agarró a Amasías como rey, se encaminaron hacia Jerusalén, que era su reino, y cuando llegan allá, enfrente de él, destruyeron cierta parte de la muralla de la ciudad. Y no solamente la destruyeron, sino que entraron, saquearon el tesoro del templo, saquearon el tesoro de la casa del rey, saquearon la casa de Obed-Edom, que pienso que en esa casa había algo especial que la Biblia habla. Y también dice que le quitaron también a todos los moradores del pueblo. Dígame usted cómo se sintió ese pueblo bajo la traición de su mismo rey. Pero no solamente eso, la gran humillación que pasó el rey Amasías. Pasó, hermano, ¿cómo podemos decir? Una gran humillación. ¿Por qué? Porque Dios le mandó a un profeta antes de ir a pelear con el rey de Israel. Le dijo que ya Dios le había determinado que el castigo era sobre de él, porque había adoptado a los ídolos de los edomitas para adorarlos. Usted leyó conmigo, ¿verdad que sí? De que Dios se airó con él, porque él vino cuando regresó de la conquista de Edom. No solamente trajo, hermano, el botín, se trajo los dioses con él. Y la Biblia dice que cuando él llegó, no sabemos en qué determinado momento pasó, pero la Biblia dice que pasó, que adoró a los dioses, hermano, y quemó incienso en estos altares. Dios manda al profeta y le dice: ¿qué has hecho? Le dice: ¿qué has hecho? ¿Cómo es que tú te doblegas ahora ante estos dioses cuando tus enemigos perdieron contra tu mano y estos dioses no los defendieron? Ahora, ¿cómo es que tú vienes y los adoras? Como decir, ¿verdad? Te haces del lado del Dios malo, del falso, del perverso. Y eso no tenía sentido. Dígame usted, si tiene sentido el haber salido del reino de Satanás, de servir a Satanás, y ahora tener una experiencia con el reino de Dios, vivir en la gracia de Dios, gozar de los beneficios de Dios, disfrutar de la paz de Dios. Yo le hago la pregunta hoy: ¿cuántos viven en la paz y en la gracia de Dios? Pero ahora pongámoslo en el contexto. Dijo alguien por ahí: cuando uno ha conocido la verdad y ha conocido el amor de Dios y se aleja uno de Dios, dijo, no se peca a gusto. Y tiene sentido. Y tiene sentido. ¿Sabe por qué? Porque uno, ahora que conoce la verdad y conoce lo que no es agradable a Dios, y que vivimos dentro, y salirnos y volver a ser, o tal vez peor de lo que éramos antes. Dígame usted si no hay algo ahí que lo está martillando a uno día y noche en el corazón. Claro que sí. Porque no tiene sentido de haber conocido la verdad y regresar a la falsedad, hermano. No tiene sentido
el pensar que el vicio nos tenía atados y que cuando llegamos a Cristo fuimos libres y gozamos de vida, y una vez más en un momento regresar a la vida de vicio otra vez. ¿Tiene sentido eso? Para mucha gente tal vez, para mucha gente probablemente sí, porque dicen: ay, pastores, que me sentía triste, me dejó la mujer, me dejó el marido, estaba pasando por un momento depresivo por el problema financiero o por el problema que estamos pasando, y de una manera no hallé una satisfacción, o tal vez me sentí solo, me sentí que algo me faltaba. Llegó un amigo y me dijo: mira, yo te veo que necesitas algo, vamos a platicar. Y en la plática me ofreció, como se dice allá afuera, ¿verdad, hermanos?, una fría. Me ofreció una fría, y con ese gran calor, especialmente el que se hace aquí, hermano, en este estado, especialmente en esta ciudad, ese gran calor, hermano, que asofoca, que, hermano, si uno quisiera, hermano, en un momento de calor hasta chupar las piedras, hermano, a ver si tienen agua. Pero están como esos programas de televisión que cuando enseñan la cerveza no la enseñan así como estoy enseñando esta botella. ¿Cómo enseñan la cerveza, hermanos? Aparte de un modelo, ¿verdad? ¿Cómo la enseñan? Bien fría. ¿Y le enseñan hasta qué? Sudando. Y cuando uno ve eso, más si era bien tomador, ¿verdad, hermanos? Más si era bien borracho, más si le gustaba trasnochar y le gustaba perder todo su dinero y hacer tantas cosas, cuando ven esa clase de anuncios, ay, hermano, se le mueve hasta el corazón. Es como cuando se hacía el anuncio de tabaco, se recuerda Marlboro, para los que fumaban Marlboro, ¿verdad? ¿A quién sacaban en aquellos comerciales viejos? Estoy hablando de los viejos. ¿Sacaban a qué? A un vaquero, ¿verdad? A caballo. Bien serio el hombre, bien formado, con sombrero y con una mirada bien fija y con un gran cigarro. Y la gente decía: así me quiero ver, así me miro. O cuando ya había dejado el tabaco y miraba esa imagen como si decía, ¿verdad?, así yo me miraba. O recordar lo que un día tal vez fuimos. Y pensar en algún momento de la vida, decir en algún momento regresaré. Este es el caso de aquellos que cuando llegan a Cristo, muchas cosas que dentro del Evangelio, a través de la Biblia, a través de la palabra, no son permitidas, y muchas de las veces las despojamos. Algunos las tiramos, algunos las guardamos. Hay algunos que por ahí debajo de la cama tienen, decíamos los baúles de la abuela, ¿verdad, hermanos? ¿Se recuerdan los baúles de la abuela? No sé cómo le dicen ustedes allá en su país. Esos cajones de madera antiguos con llave, y que ahí metían cobijas, ahí metían cierta ropa, ciertas fotos, cierto dinero, ciertas cosas, prendas que para ellos eran especial, y debajo de la cama y con llave. Hay gente dentro del cristianismo que cuando vienen al evangelio, hermano, debajo de su cama tienen esos cajones de madera. ¿Sabía usted? Y usted dirá: pastor, ¿por qué dice esto? Déjeme entrar al punto. Porque el entender a Amasías es entender a un medio cristiano, a un medio rey, a un rey que había dado su corazón a Dios, pero lo había dado a la mitad, hermanos. No era un rey, dice la Biblia, perfecto de su corazón, sino que era un rey imperfecto de corazón. Eso quiere decir que no, como dice el libro de los Reyes, donde leímos que no era conforme al corazón de David.
¿Cómo era el corazón de David? Era, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Entonces, aquí hay un problema grande. Sí, aquí hay un problema grande con Amasías. Porque podemos entender que todos los eventos descritos aquí ocurrieron en la primera mitad del reino de Amasías. Ahora, el texto dice que Amasías continuó gobernando durante 15 años después de que había muerto el rey de Israel. Ahora, entendamos ahora y dijéramos a nuestra atención la idea de lo que la Biblia habla del corazón imperfecto. Hemos señalado a Amasías, que conocía la ley, y mientras su padre fue rey, tal vez hubo algún momento de influencia en la vida de él, porque tuvo que haber habido, hermanos, en algún momento que le hayan enseñado la ley. Es como en el caso de nosotros, hermanos, que en algún momento llevamos a nuestros hijos a la iglesia, les enseñamos la verdad, les enseñamos que hay un Dios, les enseñamos que hay una Biblia en la casa, les enseñamos que la oración tiene poder, les enseñamos que hacer el bien a los demás a Dios le agrada, el ayudar al prójimo, el suplir alguna necesidad, hacer justicia. ¿Usted le enseña eso a sus hijos? Y yo pienso que todo padre cristiano, todo abuelo cristiano debemos de hacer eso, ¿verdad que sí, hermanos? Por eso que la Biblia dice: instruye al niño en su carrera para que cuando sea viejo no se aparte de ella. Pero la pregunta que aquí hoy nos puede ayudar para poder entender un poquito más el tema que estamos abordando es: ¿por qué muchas de las veces nuestros hijos o nuestras generaciones, hermano, no permanecen dentro del temor y del camino de Dios? ¿Se ha preguntado usted eso? Tal vez la respuesta suya sea similar a la mía. El decir, bueno, es que cada quien piensa diferente, cada quien toma su camino diferente, cada quien agarra su camino cuando llega a una edad. Correcto, exacto, que eso es muy común. Especialmente, hermano, cuando no hay una disciplina. Sí, hay que marcar esa parte. Cuando no hay una formalidad, hermano, seria dentro de la casa. Porque yo no puedo entender, está bien que un niño cuando llegue adulto se aparte, pero la palabra le va a martillar, Dios le va a salir al encuentro y va a regresar otra vez al camino de Dios que le había marcado. Porque si hay algo que marcar es que nuestros hijos, hermanos, cuando nosotros se los dedicamos a Dios, Dios, hermanos, no se le olvida del pacto que hemos hecho con Él. Dios, aunque se lleguen a perder, Dios los va a encontrar más adelante. No porque Dios esté perdido, ¿verdad? No. Sino con el pacto que hicimos delante de Él en ofrecerle, entregarle, educarle, hermano, instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Tal vez usted y yo el día de mañana ya no estemos, pero ellos quedarán con la semilla, con la verdad de que hay un Dios grande y poderoso. Y en un momento de la vida ellos se van a acercar y van a buscar como nosotros un día lo hicimos. Que eso es lo que esperamos todos. Al menos yo espero eso, hermano, de mis hijos. Pero veamos la otra parte. ¿Por qué a veces nunca regresan? ¿O por qué tal vez, hermanos, han salido enojados del evangelio? O porque tal vez no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la iglesia, no quieren ni escuchar la palabra pastor, hermano, o compromiso con Dios. ¿Usted se ha preguntado eso? Hay una respuesta para eso, sí. Y la respuesta es que todos esos niños en algún momento que fueron jóvenes y crecieron, se fueron lastimados de la iglesia. Se fueron lastimados, se fueron confundidos, se fueron, hermano, con un trauma. Y ese problema lo han llevado por toda su vida. Se casaron, se hicieron grandes, tuvieron familia,
y nunca quisieron volver más a las cosas de Dios. Yo me he topado con muchos de ellos y me han dicho: la razón por qué yo no regreso a la iglesia, pastor, es que mi padre o mi madre no me dieron buen ejemplo que yo creía que era lo correcto. Para mí la iglesia no fue un lugar de adoración. Para mí la iglesia no fue un lugar donde yo iba a recibir bendición o donde yo me sentía a gusto. No, para mí la iglesia fue como un lugar de tormento, un lugar donde como si fuera el ejército. Muchos allá afuera no quieren saber nada del evangelio por el trato que se les dio adentro, hermanos. Ahora, entendámoslo de este punto. Entendámoslo de este punto. ¿Dónde radica muchas de las veces el problema? Si está en el error del líder o de los líderes o de los maestros, pero que no debe de faltar, hermano, el buen consejo, ni el error es en los padres. Porque usted se puede mover de iglesia, de ciudad, de estado y de país, y usted puede encontrar un lugar mejor. Pero si el problema no es el lugar o los líderes o los maestros, sino en la casa, donde quiera que esté, siempre va a tener problemas el niño. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en nosotros como padres. Porque muchas de las veces no hemos dado el ejemplo y no hemos incurrido a la verdad correcta de una disciplina, hermano. Y si tal vez se las hemos aplicado a ellos, nunca nos las aplicamos a nosotros en la vida. Que es donde debemos aplicarla, es a nosotros. Porque yo no puedo mandar a orar a mis hijos cuando yo no oro. Yo no puedo decirle a mis hijos que lean la Biblia cuando yo no la leo. Yo no puedo decirle a mis hijos, decirles, puchica, ustedes hombres sean buenos adoradores, cuando yo no soy adorador, hermanos. Cuando yo no tengo ganas de ir a la iglesia, yo los empujo, vayan a la iglesia, muchachos, porque hay que buscar de Dios. Cuando yo no tengo ganas de ir a la iglesia, pues. ¿Me estoy explicando? Pero qué bonito es cuando nosotros tomamos la iniciativa y decir, mañana es día de Dios, mañana es día del Señor, mañana hay que prepararnos porque hay que ir a adorar al Dios del cielo. Nuestros hijos, ellos crecieron como muchos de ustedes dentro del evangelio. Y como niños hay problemas. Unos no quieren levantarse, otros no quieren ir, a otros ya a la hora de salida le da por comer. Y con tal de que lleguen bien y no llegan sin ningún problema, ¡pum!, se detenía uno unos minutos. Y yo entiendo muchos padres de familia que tienen hijos pequeños. Pero con esto tampoco los estamos excusando, hermanos. Porque fácil nos podemos levantar temprano, ¿verdad que sí? Ah, no dijeron amén. Cuando salíamos para la iglesia, todos para arriba, aparecían ejércitos, pum, 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 vámonos. No juguetes para la iglesia. Vengan todos. Parecía, hermano, parecíamos el ejército. Tú traías esto, eso no va para allá, esto no va para allá. Pero siempre hay uno, que ese es el tremendo. Le pasábamos revisión a todos, pero cuando estábamos en la iglesia, debajo de la silla, sacaba un juguete que no se miraba, hermano. Y decía este tremendo, ¿de dónde se metió ese juguete? Uno tiene que usar astucia y tiene que uno usar la sabiduría de Dios. Si usted sabe que su hijo tiene muchas inclinaciones a cosas que tal vez usted ve que el día de mañana le van a afectar, porque como padres debemos de identificar a nuestros hijos.
cuáles son las cosas que le atraen más a ellos. Y si usted no es de los padres que pone atención en eso, cuando usted menos piense, le van a dar una sorpresa en la vida. Por eso de que hay muchos hijos sin padres. Hay muchos hijos, hermano, con problemas mentales, hermano, que no saben identificar su sexo, a cuál irle, hermano, más con estos problemas que tenemos en la actualidad. Nosotros tenemos que conocer, identificarlos a ellos. Pero si nosotros como padres no tomamos el tiempo, hermano, para poder estar con ellos, ayudarles, el prepararlos para la vida futura que a ellos van a enfrentar, hermano, ellos van a enfrentar un futuro, hermano, como mandar un soldado a la guerra sin fusil, pues. Usted está enviando niños a la guerra, jóvenes a la guerra, personas a la guerra sin preparación. Y usted mañana se va a preguntar: ay, ¿por qué mi hija nunca quiere de Dios? Ay, ¿por qué mi hijo nunca quiere de Dios? Ay, ¿por qué siempre se han alejado de Dios? ¿Qué vida, qué ejemplo usted le dio a su hijo cuando estaba pequeño en la casa? Hágase la pregunta. Hágase la pregunta. Aquí hay un ejemplo y es de Amasías. De Amasías no se podía esperar mucho. Sí, ¿por qué? Porque el ejemplo que le había dado su padre al final fue, hermano, lo catastrófico, lo más triste, lo más vil, lo arruinado de su vida. ¿Y cuál fue el problema? La idolatría. La idolatría. La idolatría. La idolatría. Por si tal vez en su casa acostumbra poner la herradura, cuando sus hijos hagan su vida, se va a acordar que va a encontrar la herradura que usted puso en su casa, igualita, la va a encontrar en la casa de sus hijos. Porque lo que ellos ven es lo que ellos reflejan. Ay, es que mi mamá dice que mi mamá le ponía a sus hijos y a mí me ponía siempre un cordón rojo y me ponía un gran chipote de azúcar aquí para que no se me cayera la mollera y el listón rojo para que no me diera ojo. ¿A cuántos se los pusieron aquí? ¿Cuántos lo traen hoy? Pura brujería, pues. Sí, hermano, nosotros nos han maldecido de nuestras casas, hermano. En la casa un gran manojo de ajos. ¿Y para qué ponían ajos? Para que no llegara la maldición y que el diablo huyera. Hermano, el diablo no va a huir con un gran manojo de ajos en la puerta. Con ese manojo nos van a dar, hermano. Pero cuando la sangre de Cristo y Cristo está en el hogar, las cosas son diferentes. Cuando Cristo reina en la casa, las cosas son diferentes. Hay cambio porque Cristo está en la casa. Y donde está Cristo, el diablo no tiene parte, no tiene lugar, porque es el lugar donde Dios habita. Si Amasías se perdió, podemos decir que tuvo un mal ejemplo. Pero si a Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad, aunque hayamos tenido un mal ejemplo, hoy tenemos el ejemplo de Dios a nosotros. Y tenemos a Cristo como Salvador, el quien vino a morir por nosotros y tomó el lugar por nosotros, a darnos vida, a darnos paz y seguridad. Porque si hay algo que debemos de marcar, es que Dios siempre nos mandará una palabra de advertencia, nos mandará al hombre de Dios, nos mandará el sueño, nos mandará la palabra que necesitamos para no caer en pecado, para no caer en maldición. En esta historia, algo que nosotros debemos de marcar es que nunca faltó la palabra de Dios a estos hombres. Dios les marcó siempre el camino, pero nunca quisieron hacer el camino de Dios. Por eso es que yo le hablaba de un corazón imperfecto.
Y cuando nosotros hablamos de un corazón imperfecto, es aquel que todavía no se ha determinado en servir quién es Dios o a quién debe de servir. Por eso de que el viernes yo hablaba de un punto que no lo terminé, no me pude entrar en detalle. Pero primero de Pedro, que nos enseñaba el capítulo 1 y versículo 2 en especial, donde habla de la sangre de Cristo por la cual fuimos limpiados y purificados. También dice la Biblia que también para obedecerle a Él fuimos limpiados. Los sacerdotes eran limpiados con sangre y eran limpiados a través del aceite de la unción, que era lo que Dios le había mandado a Moisés que hiciera, para santificarlos, para apartarlos, para servir. La sangre de Cristo tiene poder para ahuyentar al diablo, para marcar que somos propiedad de Dios, pero también a nosotros nos enseña de que somos marcados para obedecer a Dios. Yo le hago la pregunta a usted: ¿usted está marcado por la sangre de Cristo? Entonces usted ha sido marcado para obedecer. Usted ha sido marcado para servir. Los que hemos sido marcados con la sangre de Cristo somos marcados para servir. Diga conmigo: yo soy marcado para servir en obediencia. Yo soy marcado para obedecer. Yo soy marcado para servir. Yo soy marcado por la sangre de Cristo en mi vida. Entonces no podemos negarnos a Dios, porque hemos sido marcados para servir a Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga más. Triste y lamentablemente, Amasías murió. ¿O qué podemos decir, verdad, hermanos? Lo mataron, como muchos. Pero qué vergüenza, porque quedó prácticamente libre para que sus enemigos llegaran a él. Le quitaron la muralla y le quitaron su tesoro. La persona que cree y piensa que lejos de Dios tendrá todo es una falsedad y es una mentira. Nadie puede tener todo si Cristo no está con él. Porque humanamente, materialmente no podemos tener nada, pero lo tenemos todo con Cristo. ¿Alguien dice amén? Lo tenemos todo con Cristo, porque Cristo es el todo de nosotros. Así que hoy le invitamos a que, si usted no tiene a Cristo claramente en su vida, llévese a Cristo con usted. Pongámonos sobre nuestros pies.